Qué bueno volver a encontrarnos un día más en la lectura pública de la Biblia. Mi nombre es Daniela Freyson y un día más quiero acompañarte en esta lectura del día de hoy. Hoy vamos a comenzar leyendo un salmo que realmente es precioso, un salmo que habla de la actitud que tenemos que tener cuando nos encontramos angustiados. Aquí el salmista hace una confesión de su angustia y una oración que realmente tocó mucho mi corazón y comienza a decir: Señor, me has desamparado, clamo de día y siento que no me respondes, pero así todo esperaré en Dios. Como esperaron mis padres, yo también esperaré, porque sé que no nos has avergonzado, sé que no nos has abandonado. Qué declaración tan poderosa que podemos hacer nosotros también en nuestras vidas. Ese salmo realmente es de tanta bendición. Luego vamos a pasar por el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 20 y 21. Y luego vamos a terminar en el libro de Hechos, capítulo 28, del versículo 1 al 16. Y encontramos a Pablo en la isla de Malta. Pablo cumpliendo el plan de Dios en su vida. Pablo que se encuentra con un naufragio, pero llega a salvo. Dios una vez más lo libra de la muerte y tiene una experiencia allí en Malta y luego termina entonces cumpliendo el plan de Dios llegando a Roma. Bueno, te invito entonces a leer juntos y a escuchar la palabra de Dios. El libro de Salmos, capítulo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Sin embargo, tú eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. Todos los que me ven se burlan de mí. Sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen: «Este es el que confía en el Señor, entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que el Señor lo rescate». Sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre, y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento tú has sido mi Dios. No te quedes tan lejos de mí, porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Mis enemigos me rodean como una manada de toros. Toros feroces de Basán me tienen cercado. Como leones abren sus fauces contra mí, rugen y despedazan a su presa. Mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado. Mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Mi fuerza se ha secado como barro cocido. La lengua se me pega al paladar. Me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Mis enemigos me rodean como una jauría de perros. Una pandilla de malvados me acorrala. Han atravesado mis manos y mis pies. Puedo contar cada uno de mis huesos. Mis enemigos me miran fijamente y se regodean. Se reparten mi vestimenta entre ellos y tiran los dados por mi ropa. Oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Sálvame de la espada. Libra mi preciosa vida de estos perros. Arrebátame de las fauces del león y de los cuernos de estos bueyes salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Muéstrenle reverencia, descendientes de Israel.
pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Te alabaré en la gran asamblea. Cumpliré mis promesas en presencia de los que te adoran. Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Se alegrará el corazón con gozo eterno. Toda la tierra reconocerá al Señor y regresará a Él. Todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él, pues el poder de la realeza pertenece al Señor. Él gobierna a todas las naciones. Que los ricos de la tierra hagan fiesta y adoren. Inclínense ante Él todos los mortales, aquellos cuya vida terminará como polvo. Nuestros hijos también lo servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. El segundo libro de Reyes, capítulo 20. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo: esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida, y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: Preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga, y Ezequías se recuperó. Mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará? ¿Y en 3 días iré al templo del Señor? Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo, porque se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo. Ezequías recibió a los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales.
No hubo nada, ni en el palacio, ni en el reino, que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿Qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: Vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vieron en tu palacio? Lo vieron todo. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: Escucha este mensaje del Señor. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro, los harán eunucos, que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: Este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno. Pues el rey pensaba: Por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, entre ellos el alcance de su poder y cómo construyó un estanque y cavó un túnel para llevar agua a la ciudad, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ezequías murió, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. El segundo libro de Reyes, capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Asera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: Mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Asera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón: Mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar, y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos, los profetas: El rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice: Traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá, que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén,
como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré al remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos. Pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue, además del pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y era hija de Harús de Jotbá. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirles culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón y lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba, en el jardín de Usa. Luego su hijo Josías lo sucedió en el trono. El segundo libro de Reyes, capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Asalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte. Le dijo: Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. Pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: Sin duda este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa a donde llegamos, había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió
y nos atendió con amabilidad durante 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores, y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. 3 meses después del naufragio, zarpamos en otro barco que había pasado el invierno en la isla. Era un barco de Alejandría que tenía como figura de proa a los dioses gemelos. Hicimos la primera parada en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. De allí navegamos hasta Regio. Un día después, un viento del sur empezó a soplar, de manera que al día siguiente navegamos por la costa hasta Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes, quienes nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y así llegamos a Roma. Los hermanos de Roma se habían enterado de nuestra inminente llegada y salieron hasta el foro por el camino Apio para recibirnos. En las 3 tabernas nos esperaba otro grupo. Cuando Pablo los vio, se animó y dio gracias a Dios. Una vez que llegamos a Roma, a Pablo se le permitió hospedarse en un alojamiento privado, aunque estaba bajo la custodia de un soldado.